Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este querido programa de radiodifusión y de opinión panameña Trocha Abierta, que se transmite de lunes a viernes en la franja del mediodía por KW Continente. La verdad primero. En el día de hoy, martes, nos encontramos presentes don Eduardo Castillero, el primo querido del dictador. Saludo cordial a la audiencia de Trocha Abierta, que es un homenaje que mi primo Alfonso Castillero le rinde a su papá del mismo nombre, Alfonso Castillero, quien desde los años 50 fue el zapador de este programa de comentarios en una época en la que no había celular, no existía el fax y el Google eran las conversaciones que se daban en el parque de Chitré o en las casas de los entendidos en la materia en esa época. Así es que nos unimos al homenaje a tío Alfonso, que bien merecido lo tiene. También estamos en compañía del licenciado Mélito González. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Chitré para los multiversos en la era Mulino. Y le saluda al licenciado Juan Manuel Barleta, bateando de emergente aquí por Alfonso Castillero, que está en una cita del día de hoy en la mañana, por lo que no podrá acompañarnos, pero siempre le mandamos nuestro más caluroso saludo. Bueno, en el día de hoy nos despertamos con un tema central, innegable, que acapara la atención no solamente de los panameños, sino de todo el hemisferio, de todo el continente, que es el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela como resultado de la elección del día domingo, en la que flagrantemente el gobierno ya definitivamente dictatorial de Venezuela niega los resultados electorales que a grosso modo arrojan un 70-30 de victoria por parte de Edmundo González Urrutia, que fue la persona que corrió como candidato de la oposición, como principal candidato de la oposición, en sustitución de María Corina Machado, que fue inhabilitada, algo no igual, pero situación que también se presentó en Panamá con nuestra elección, en la cual salió victorioso nuestro presidente, Carlos Raúl Mulino. La situación en Venezuela es caótica. La situación en Venezuela, el pueblo ya comenzó a levantarse y no, las imágenes que nos llegan son preocupantes. Una situación muy parecida a la que se presentó aquí en 1988 en la votación entre Endara y Carlos Duque Jaén, ambos difuntos, que Dios los tenga en su gloria. En la que ya la paciencia de un pueblo muy tranquilo, un pueblo muy pacífico, se vio obligada a efervescentemente crecer y desaparecer para tomar acciones de fuerza y para tomarse la calle, que son precisamente las imágenes que nos están llegando de la hermana República de Venezuela. Mélito, ¿cuáles son tus apreciaciones con respecto al asunto, hombre? Bueno, ayer yo decía que es un déjà vu, pero sí quiero iniciar felicitando a nuestro presidente, porque creo que, bueno, a mí me alegró demasiado, ¿verdad? Que a veces faltan palabras para describir esa alegría y esa emoción cuando yo escuché la determinación, la gallardía, la honestidad, la fibra, la madera de este presidente que tenemos cuando... Primero, porque tomar un tipo de decisiones como esta no es fácil para un presidente. Todo lo que implica, y él mismo lo dijo, esta decisión va a traer algunas consecuencias, pero que había que hacerlas. Y lo más importante es que dice las personas que ningún sacerdote se acuerda cuando fue sacristán. Pues en el caso de Mulino fue todo lo contrario. Se acordó cuando era sacristán y por eso sacó el pecho y puso las cosas como eran y lo dijo claramente. Se recordaba cuando los otros gobiernos o las otras naciones hacían comunicados a medias tintas. Y lo que se necesita para apoyar al pueblo venezolano que ha venido, como dije ayer, sufriendo como
estos canallas, porque no es Maduro. Maduro es el títere, es el pelafustán, es el pelele, es el mandadero, como teníamos nosotros un par de mandaderos que ya pasaron por la presidencia pasadas. Este mandadero o estos infames que están detrás de los gobiernos o el gobierno de Venezuela no necesitan pronunciamientos tontos, fútiles. Necesitan realmente unos pronunciamientos como lo que hizo el presidente nuestro el día de ayer. Los venezolanos yo sé que están muy contentos porque se necesita ese tipo de determinación y acciones concretas. De lo contrario, mantendremos y seguiremos teniendo este tipo de nefastas dictaduras a nivel de nuestro continente. Y esto trae un problema no solamente para esa nación, es un problema para todas las naciones, porque la migración, como en el caso de Venezuela, que es una de las más dramáticas, 5 millones aproximadamente de venezolanos. El problema que tenemos, por ejemplo, en Panamá, muy puntual en la frontera, todo lo que acarrea esta migración, estos movimientos de personas que de una u otra forma llegan a los países, y no lo digo en contra o negativamente, sino porque es una realidad, a pelear por el trabajo de los nacionales, porque es una migración descontrolada, es una migración que no es normal. En Estados Unidos hay panameños que han migrado, y te puedo dar ejemplos claros, y ese es el tipo de migración que quieren las naciones. Tenemos a un doctor Adán Ríos, ¿no? Tenemos a un Mariano Rivera, por decir nada más 2 ejemplos, de grandes panameños que han migrado a Estados Unidos y han dado un aporte enorme. Ambos en su campo. Entonces, el tema de Venezuela, repito, es un déjà vu. Se necesita acciones concretas, enérgicas. Ya este tipo de confrontaciones que se están dando, este tipo de fraude y que se dio, es lo que hemos visto en Venezuela en los últimos 15, 20 años. O sea que para mí no es nada nuevo, pero sí es nuevo la determinación de presidentes como el nuestro, que, insisto, hay que tomar acciones concretas y no acciones descabelladas que ponen en peligro al pueblo venezolano. La diplomacia es muy importante, las naciones tienen que tomar decisiones muy puntuales y sobre todo que ataquen directamente a el gobierno y no a la población. Yo ayer lo decía, para mí el tema de los embargos, los bloqueos que afectan al pueblo, para mí son contraproducentes porque sigues debilitando al pueblo mientras que los gamonales siguen llenándose su panza, y lo dije, no sabemos de dónde viene el medio en que se abastecen, si es de afuera, si es del narcotráfico, que se ha acusado al cartel de los soles, tiene acusaciones en Estados Unidos, de lavado de dinero, narcotráfico y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces hay que tomar acciones concretas, y felicito al presidente por esa determinación, por esa decisión. Claro que va a traer consecuencias de todo tipo, pero hay que hacerlo. De alguna manera hay que hacerlo para ver cómo se pone fin a esta infame dictadura y canalla en Venezuela. Voy a darle oportunidad porque hay otros temas también, ¿no? Colaterales, pero es bueno compartir con nuestros oyentes, los que no tuvieron oportunidad de ver la noticia, que hubo una aclaración del señor canciller en la que decía que el consulado continuaba operando. Me imagino que esto tiene que ver con las relaciones comerciales de empresas panameñas y de zona libre, que esto pues hay que protegerlas de alguna manera. La situación de los bloqueos, embargos o como querramos llamarles, en realidad yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Melito, pero es que un sobre que se mande dirigido a Pedro Pérez en Tararé, allá como Petare en Caracas, lo va a abrir un policía antes de que Pedro Pérez lo reciba. Igual va a pasar con las cajas que contengan la ayuda que sea. No, así es que hay que apelar a la conciencia de las Fuerzas Armadas, que son los veedores
de primera instancia que se pueden dar cuenta de que el pueblo venezolano se ha levantado. Y a mí me viene a la mente cuando el Viernes Negro, don Manuel Antonio Noriega pidió un helicóptero para sobrevolar la ciudad porque sus adláteres le decían: no, hombre, Tony, son 4 gatos, ¿no? Entonces, cuando el señor bajó del helicóptero, casi le arranca la peluca a su cuñado, que era uno de los que estaba en el cuartel, porque se dio cuenta de que el país estaba sin buses, sin ningún medio de transporte, caminando la gente desde Chepo para venir a las manifestaciones que se estaban dando en la ciudad. Así es que son cosas que viví. A mí el Viernes Negro, para mí es de muy triste recordación, porque ese día me violaron mi carro y yo tenía en mi maletín de mano mi diploma de la Universidad de Panamá que iba a registrar, pero yo no sé si hice mal en tenerlo, porque las oficinas estaban cerradas y uno tenía que aprovechar el momento en el que uno podía llegar a los sitios para poder realizar los trámites, y la cuestión es que, bueno, me lo robaron. Y a los que le ha pasado, quiero que sepan que no hay duplicado, solo fotocopia. Así es. Así es. Las imágenes que nos llegaban ayer desde Venezuela son imágenes definitivamente de un pueblo que ya perdió la paciencia. Me llamaba la atención que las fuerzas paramilitares auspiciadas por el gobierno de Maduro estaban presentes en las calles y disparaban a mansalva en contra de los manifestantes, protegidos por los antimotines de la policía, la Guardia Nacional Bolivariana. Ya es una situación en que el pueblo perdió el temor. Ya es una situación en que el pueblo no va a volver adentro, no se va a replegar a sus casas. Estoy seguro que el día de hoy se van a volver a dar situaciones de violencia. El problema se va a dar en el momento en que aquellas pocas personas que tengan acceso a de una u otra, porque en varias tomas, si ustedes no sé si tuvieron oportunidad de verlo, en varias tomas desarman a los policías en algunos de los estados. Es más, en alguna de las tomas los obligan a quitarse el uniforme y les quitan las armas. Y como es normal en Latinoamérica, la existencia de armas en la calle en Venezuela también es muy alta, y están en manos también de las bandas delincuenciales que históricamente se ha presumido que están al servicio del régimen de Maduro, pero en algún momento se van a comenzar a dar episodios de violencia cruenta, es decir, con uso de armas de fuego, con explosivos, con molotov, porque ayer la protesta comenzó pacífica, según tengo entendido, y fue incrementándose ante la provocación de y el intento de que se replegase la protesta por parte de los antimotines en muchas ciudades y localidades de Venezuela. Así que el problema está comenzando, desgraciadamente, está lejos de acabar. Ahora la comunidad internacional ha hecho buenas declaraciones. Felicito yo igualmente al señor presidente Carlos Raúl Mulino y a nuestro gallardo canciller Javier Martínez Hacha por las declaraciones que dieron y apoyando a los demás países latinoamericanos, especialmente, que se han atrevido a retirar sus delegaciones diplomáticas de Venezuela. Juan Manuel, es José Raúl. José Raúl, perdón. Sí, pero bueno, no te preocupes, solo para hacer la aclaración. La salvedad. Interesante también me pareció las filmaciones que se dieron desde la casa del embajador de Argentina, que admitió la entrada de venezolanos que protestaban, y del lado de afuera de la cerca violando todos los pactos diplomáticos
diplomáticos existentes, Viena, Caracas, estaba la policía, entiendo que violando los predios, con sus acciones violando los predios de la embajada, que es territorio argentino según los tratados internacionales. Ahora, ellos dirán que Caracas son ellos, ¿no? Y muy poco les importará si no logran adocenar a los que están dentro de la embajada. Sí, yo he visto las tomas, ¿no? Pero yo insisto, para mí es un déjà vu. Ya yo creo que Venezuela ha tenido varios caracazos donde esto ya lo he escuchado. Bajan de los barrios, no sé cómo es el tema, de bajan de no sé dónde, vienen el pueblo. Y De los a mí cerros. de los cerros es la cosa, pero a mí lo que me preocupa es eso, el enfrentamiento del pueblo contra estos el pueblo desarmado contra estos con armas, que eso va a cobrar vidas y es lo que me duele. Por eso me gustó la determinación de nuestro presidente y espero que la vía diplomática se imponga y se busque una salida realmente a la realidad venezolana. Ese es mi mayor deseo y anhelo y ruego a Dios por ello. Y la comunidad internacional pues se ha hecho sentir, los países que están repudiando esa situación, y también quiero resaltar hasta un personaje que no tiene que ver con la política, aunque es un poco político, el famoso, no sé cómo decirle, pues si es inversionista, no sé, Elon Musk, el que compró la red social X, que se refirió a Maduro como lo que es, ¿no? Un burro, ¿no? O mejor dicho, digo que el burro sabía más que Maduro, y que después pidió disculpas a los animales por haberlos comparado de esa manera. La verdad que Maduro ha demostrado ser un verdadero burro. Cada vez que habla, se sale con una torrancia muy parecida a la de nuestro pasado mandadero, que salía con alguna, y el ungido candidato que multiplicaba 4 por 8, ¿no? Pero este señor es tan recurrente la torrancia cada vez que habla, que la verdad que es triste que la izquierda la izquierda latinoamericana, la verdad que Mujica debe estar muy avergonzado, Pepe Mujica, con esta nueva izquierda que nos pretende perpetuar este tipo de adefesios políticos, que la verdad, no hombre, esto es Oye, deprimente. Melito, hablando de burros, asnos y acémilas, me viene a la mente un par de cosas. De los cerros bajan todos los que están apoyando el gobierno de Maduro, que han sido beneficiados sacando a los que tenían las propiedades y colocándolos a ellos, que son los que andan en moto y son los que le han dado armas para defender la situación que esté desarrollando el señor Maduro. Pero él también, en unas declaraciones que dijo que su policía había detenido drogadictos y personas delincuentes armados, ¿no? Yo no sé si se están ya encontrando entre ellos y se están empezando a meter presos a los propios defensores, pero esto, como bien dice Juan Manuel, ya se descompuso. Esto Sí, no va a volver fácilmente a la normalidad. definitivamente. Y recordemos algo también, ya se han dado llamadas de atención de los republicanos pidiéndole al presidente que revise todos los espaldarazos que en algún momento pudo dar a Maduro, y que hay que tomar acciones serias en esta ocasión.
Las reacciones más tibias, precisamente hasta el momento de la comunidad internacional, de las más esperadas, era precisamente la proveniente de Washington y fue una reacción tibia. Fueron declaraciones extremadamente tibias. Hasta la Unión Europea tomó acciones más contundentes, a pesar de que, para bien o para mal, algunos de sus miembros estuvieron indirectamente guardando un silencio cómplice con respecto a la situación de Venezuela por muchísimos años. Llámese directamente el caso del gobierno español y el del gobierno francés. Ya la Unión Europea retiró, ya dijo que no pueden ser reconocidos los resultados que se pretenden dar como resultados oficiales. Así que solamente esperamos precisamente aquella reacción que va a venir del Senado de los Estados Unidos y del ala republicana para obligar al establishment a hacer declaraciones, que en este momento está en manos del Partido Demócrata, a hacer declaraciones más contundentes con respecto a esta situación. Desgraciadamente, vuelvo y digo, esto se va a dar precisamente en el momento en que los enfrentamientos de los manifestantes con la policía y la fuerza pública comiencen a generar muertos y heridos. Desgraciadamente, esto ya lo hemos vivido, los panameños lo hemos vivido muy, muy traumáticamente en nuestro proceso por terminar la dictadura que mandaba en nuestro país, que era no del mismo tipo, gracias a Dios, porque hasta en esto somos benditos, era otro tipo, era un poquito más humana, pero en Venezuela ya llegó a un límite en que es un país delincuencial que está siendo gobernado por carteles y el principal cartel precisamente es el gobierno bolivariano de Venezuela. Pero miren una cosa que me viene, cuando los oigo, me vienen a la mente cosas que es bueno compartir, porque recordar, como dice Pi Romero, recordar es vivir. El grupo que creyó que después de que Manuel Antonio Noriega blandió el calling sobre el podio donde estaba dando el discurso con ese mismo carácter, iba a ir al frente, ¿no? Fue el primero que se desanimó cuando lo vio esconderse debajo de la sotana de la BOA, ¿no? Entonces, dicho esto, y entrar a la nunciatura fue el caldo perfecto para que se pudiera dar el apresamiento, y los gringos tienen suficiente recurso para aplicar el plan 2 de lo que pasó con Bin Laden. Así es que, digo, desgraciadamente, si tú no te vas a la buena, te vas a tener que ir con los pies por delante, pues ¿qué vamos a hacer? Desgraciadamente el tiempo ha pasado, don Eduardo. Desgraciadamente el tiempo ha pasado y nosotros prácticamente vimos las últimas intervenciones, fuimos la última intervención armada del gobierno norteamericano en Latinoamérica, ¿no? Mire que no ha pasado más. Hay otros países que están en condiciones de intervencionismo o que necesitan, entre comillas, algún tipo de llamado al orden por parte de el hermano mayor de toda Latinoamérica, que es el país más potente del mundo, que son los Estados Unidos, como es el caso de Haití, que es un gobierno que está totalmente colapsado, es inexistente, no hay gobierno ya desde hace varios meses y no se ha presentado aquella reacción que otrora nosotros, los que tenemos más de una cierta edad, estábamos acostumbrados a ver por parte del establishment norteamericano. ¿Por qué? Porque precisamente esta división ideológica en la que está inmersa el mundo, que siempre ha existido, pero ahora es más radical que antes, no permitía que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo para tomar una acción y un espaldarazo a aquellas naciones que sí podían por la fuerza militar tratar de poner algún tipo de orden en situaciones políticas, como el caso de Haití y ahora como el caso de Venezuela. Ahora, una intervención armada por parte de los Estados Unidos en Venezuela, que ha sido tan cacareada y tan esperada y tan discutida y hasta bochinchada, ¿no? Podemos decir, porque muchas veces se habló del tema. Presumiría una situación
que dejaría al mundo en un desbalance y en una incertidumbre demasiado grande, teniendo en este momento todavía andando una guerra en Ucrania contra Rusia y ya habiendo habido declaraciones por parte tanto de Rusia como de China como de Irán de apoyo a al gobierno o al respeto, entre comillas, que fueron los únicos observadores que fueron realmente a las elecciones, fueron parte de estos países, ¿no? A los demás no lo dejaron ni entrar. Entonces, una acción militar por parte de los Estados Unidos creo que sería una acción quirúrgica, como la llamaban ellos, sería una acción quirúrgica porque yo no creo que ningún país del mundo aguante un bombardeo a sus 2 pistas de aterrizaje una mañana cualquiera y una advertencia de que la siguiente bombardeo ya va a objetivos específicos. Eso simplemente es una idea, ¿no? Es una idea de lo que nosotros hemos ya vivido y hemos visto cómo funciona las reacciones del imperio en relación a estas intervenciones militares, ¿no? El último que se atrevió a tomar una decisión contundente de tipo militar con respecto a alguien de peso específico en la política o en el poder mundial fue precisamente la única decisión militar que tuvo Donald Trump cuando mandó por medio de un dron a eliminar al general de la Guardia Republicana iraní. Recuerdan que fue muy criticado por la comunidad internacional y también por la Unión Europea y por todos los demás países, ¿no? Pero al fin y al cabo dio unas explicaciones. Yo no justifico la muerte de nadie, pero dio unas explicaciones muy sucintas y muy directas al grano, en que el señor era precisamente el coordinador de muchos de los esfuerzos de terrorismo que se estaban dando a nivel mundial y que partían precisamente de su despacho y por lo tanto era considerado y podía ser considerado un autor intelectual de terrorismo internacional. No es el mismo caso de Venezuela, vuelvo y repito, son áreas densamente pobladas, sobre todo la capital Caracas. Caracas tiene prácticamente en la mitad de su extensión territorial, casi en la mitad, un aeropuerto que es el aeropuerto privado y es el aeropuerto precisamente donde están los jets del Estado. No es un aeropuerto militar, es un aeropuerto civil. Lo militarizaron, pero es un aeropuerto civil, hay avionetas y jets privados, y ese sería como hicieron aquí en Panamá, hasta solamente haciendo una reminiscencia y una posible comparación de lo que pudiese suceder. Lo primero que bombardearon, si recuerdan, fue el aeropuerto de Paitilla. Sí. Pero ya venían con todo. O sea, eso lo que hicieron era evitar la huida por medio de avión y llegaron con todo. Llegar con todo a Venezuela presupone un esfuerzo logístico del tamaño del mundo en un momento muy delicado de la política norteamericana, a escasos meses de noviembre, cuando se va a dar la elección, con prácticamente un presidente de los Estados Unidos que ha desaparecido desde su último debate, no ha salido más en los medios. Ha salido solamente en fotos, no ha dado declaraciones, no se ha presentado, no ha hecho absolutamente nada. En un momento en que el Partido Demócrata ha tomado una decisión sin precedentes dentro de la política norteamericana de cambiar a la postulación del presidente en funciones por la de la vicepresidenta Kamala Harris, muy criticado también tanto por los republicanos como por los propios demócratas, porque nunca se ha dado una situación como esta. Entonces, hay muchos detalles, hay muchas situaciones que pudiesen y van a afectar alguna toma de decisiones de medidas de fuerza por parte de los Estados Unidos o de una coalición internacional con respecto al caso de Venezuela. Sí. Ahora, Sí. recordemos que hay el grupo de asesores militares que están en el Pentágono, que esos son los que están evaluando y quien esté de presidente recibe nada más las comunicaciones de lo que los generales han determinado debe hacerse. Bueno, el funcionamiento del gobierno norteamericano, muy brevemente, Melito, para explicarlo, hay dos acciones. La acción militar per se, que tiene que tener el respaldo tanto del Estado Mayor como del señor presidente, que es el comandante en jefe del ejército, y tiene que pasar por una orden ejecutiva que es mandada precisamente al Senado de los Estados Unidos para su ratificación. Hay otro tipo
tipo de orden ejecutiva por urgencia notoria, que fue precisamente la que se utilizó con el general que desgraciadamente se me escapa su nombre, el general en jefe de la Guardia Republicana iraní, que se tomó la decisión unilateralmente solamente por vía de la Casa Blanca. Se informó, porque siempre se tiene que informar a la mayoría al speaker, a lo cual se llama, que sería el presidente del Senado, y se procedió a la misma. Pero vuelvo y repito, la situación norteamericana, política norteamericana y los mismos desbalances en la realidad tanto económica como en la estabilidad política están muy, muy delicadas. Entonces, habría que la justificación perfecta o la razón fundamental por la que se podría llegar a una acción militar coordinada con algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, Milei ya dijo que él participaría. Ustedes vieron las muchas declaraciones que dio el presidente Milei el día de ayer con respecto a esto, porque sería precisamente una acción multilateral de países latinoamericanos la que debería participar en esto junto con si en algún caso a momento se da con los Estados Unidos o con alguna otra coalición que se quiera hacer. Pero yo creo que estamos un poquito lejos de eso aún. Eso va a faltar por lo menos, desgraciadamente, en muchos heridos, algunos muertos y unas cuantas semanas. Sí, casualmente, eso era lo que quería aportar, ¿no? Yo no veo bajo ninguna circunstancia ahorita una acción norteamericana de manera unilateral. De hecho, si vemos geopolíticamente la situación, hemos visto que Estados Unidos últimamente ha evitado tener participaciones con la administración Biden, participaciones directas unilaterales. En todo caso, por eso digo, la vía que se impone es primero la vía diplomática, porque detrás de estos señores está, como ya vimos, China, que es una potencia, Irán, Rusia, ¿no? Está Putin, o sea, tocar a Venezuela o hacer una acción unilateral puede representar una declaración de guerra contra estas potencias, ¿no? China no es dado a reaccionar y a decir vamos a la guerra, ellos no, pero ellos sí en cierta forma se coluden con Rusia y los otros para entonces hacer movimiento y una cosa. La ventaja que con China es que ellos prefieren el negocio que la guerra. Cuando se encuentra en una situación, dice, bueno, vamos a ver cómo mantenemos el negocio y evitamos la guerra. Por lo tanto, yo pienso que ahorita lo que procede es la vía diplomática. Es evidente, y este es el argumento más grande que tiene ahorita los países del mundo y la OEA y todo lo que ustedes quieran, es evidente que en Venezuela no hubo un conteo de votos. Entonces, vamos a comparar Panamá, cómo Panamá por todos los medios ponía estas transmisiones, el Tribunal Electoral, usted podía accesar de cualquier parte del mundo por internet, por televisión, por lo que sea, el famoso TER, transmisión de resultados extraoficiales o extraoficial de resultados, pero en Venezuela no vimos nada de eso. Sencillamente sabían de antemano que la derrota de Maduro iba a ser estrepitosa versus el triunfo de, ¿cómo es que se llama el candidato? Se me fue. El candidato se llama González Urrutia. González. Edmundo González Urrutia. Edmundo, es que decían era Edmundo, exacto. Que era tan el apoyo a Edmundo. Mira, yo conversé con un par de venezolanos y decía, mira, nadie iba a votar por Maduro. Entonces es tan evidente como ellos buscaron la forma de que no se supieran los resultados, de no transmitirlos, de inventar el tema de que hubo un hackeo, como se aclaró ayer, que hubo, y ahora quieren acusar a María Corina del tema del hackeo. Es tan evidente y ese es el argumento más grande que tiene los países de la región para sentarse y decirle a Maduro, ven acá, tú deja, y ellos lo están haciendo, deja que contemos las actas. Hay un grupo como de 12 a 16 naciones que están pidiendo, hay que recontar o hay que contarla porque no han contado nada. Hay que contar, den oportunidad de contar las actas para verificar qué fue lo que pasó. Entonces, este es el argumento más poderoso, a diferencia por lo menos de otras elecciones donde la oposición no participó, pues ahí qué podías hacer. Y ahí fue donde vinieron otras situaciones y se dieron también lo que se está dando ahorita, la revuelta en las calles y lo demás. Pero en este caso muy puntual es evidente un megafraude, donde sencillamente no vamos a contar nada, pon una cifra, pon 5.150.095 y el otro pone 4 millones, no sé qué, y listo.
anuncia eso y se acabó. Eso fue lo que hicieron. Pero Entonces, ante esa situación, uno de esos anuncios, y me corrigen si estoy equivocado, uno de esos anuncios dio como resultado que fuera 130% la suma de los votos y no el 100, por un lado. Por el otro, quiero preguntarles, ¿le dan crédito a la foto tomada, el selfie tomado desde la puerta de uno de los sitios de conteo en el que en el fondo se veían los país de las televisiones que reflejaban cómo estaba la votación? Y la verdad que el triangulito rojo era casi que insignificante. Significante. Mira, don Eduardo, de lo que yo conozco de organización electoral y de análisis de encuestas políticas y de resultados electorales, te puedo decir que en lo personal yo hasta dudo de ese famoso 70-30. Te soy muy sincero, yo dudo que ese número sea real. Ese es un número que prácticamente fue consensuado atrás de cámaras ante una eventual situación como la que se dio. Entonces, si tú te pones a pensar solamente pensando mal, si cuando dan el resultado había 130 de la población había votado, o sea, había 30% inexistente. ¿Por qué ese 130? Porque si tú te pones a hacer una matemática simple y te das cuenta de que la votación iba a 70-30, según ellos ya, dentro de lo que comenzaron a manejar para justificarse, más 30 más 30 son 60. Entonces estamos pegaditos, estamos 70-60. Pero sobre una realidad de 130 que era totalmente ficticia y falsa. Entonces yo, siendo muy realista, si en Panamá los dos partidos más grandes, históricamente más grandes en esta última elección donde salió victorioso nuestro presidente José Raúl Mulino, con un 34% de los votos, porque había varios candidatos, pero si los partidos más grandes como son el partido PRD y el partido panameñista a duras penas llegaron a un 8 o a creo que fue un 8 y a un 5%, ¿no? Si mal no recuerdo, Melito, más o menos. Entonces pongámonos a ver, y son los partidos tradicionalmente organizados y que tienen base, infraestructura, promotores, tienen presencia en todo el país y conocen realmente el funcionamiento de un día de elección. Obtuvieron esos resultados. Imagínate un país que está totalmente cansado y agobiado y sediento de libertad como lo es Venezuela. Yo dudo mucho que ese conteo vaya a 70-30. Yo veo más bien por un 80-20 o un 90-10. Esa es la realidad. Y entonces, todo este preámbulo te lo he hecho para hablarte de la foto. Yo vi la foto y corrió mucho en los círculos en los grupos en que nos interesamos, sobre todo en estadística actuarial electoral, y estuvimos viendo la foto, buscándole errores a la foto, si hubiera sido un fotomontaje o algo así. Y llegamos a la conclusión de que no, porque en los distintos monitores habían diferentes tipos de información, pero que al final, si tú haces un análisis completo de los monitores que se veían en pequeño, correspondía precisamente al número. Eran resultados nacionales contra resultados por estado, pero en todos perdían. En todas las pantallas perdían. En ninguna ganaban. En unas un poquito menos y en unas un poquito más. Juan Manuel, el inocente del selfie a esta hora creo que debe estar camino al panteón. Pobrecito. Y quería, sí, definitivamente, y quería terminar el tema de que tendríamos que ver Estados Unidos ahorita con Kamala Harris como candidata, si le convendría tomar una posición beligerante, directa en cuanto a este tema. Kamala Harris lo primero que sacó, muy consecuente con el discurso de la nueva izquierda pro LGBTI, pro feminacismo. Ambientalista extrema.
Lo primero que sacó fue el tema del aborto. O sea, que la bandera que sacó de una vez, vamos a hablar, no sé de dónde habrá sacado, cuáles las intenciones, pero sacó el tema del aborto. En el caso de Bush, por ejemplo, cuando para mí yo soy de la teoría de la conspiración de que fue el mismo Bush el que planificó el tema de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Sencillamente él iba a perder las elecciones y tenía que usar algo para ganar. Lo que hizo fue que el ataque representara para él la persona que él iba a defender a la nación norteamericana y se vendió de esa manera. Nos están atacando, vamos hasta contraatacar, yo soy el que puede defender a la nación norteamericana y bueno, y esa es la realidad. Ahorita no creo que la izquierda norteamericana, los demócratas, pretendan utilizar una confrontación directa o una intervención como excusa para ver si ganan las elecciones. No lo creo. Yo tampoco. Pero sí creo que un Trump, siendo presidente de los Estados Unidos a partir de enero, y el estilo de él es más usar drones, él sí pudiera arriesgarse a una intervención esa quirúrgica, como ya lo hemos mencionado, pero insisto en que prefiero ver qué pasa diplomáticamente primero en los próximos meses y después esperar si tenemos a un Trump que vaya a hacer una Es que mira, Melito, ahí está precisamente el problema. Entonces sería el sufrimiento del pueblo venezolano por los próximos 5 meses. Ahí está el problema. Entonces, se podría dar una intervención, como bien dices tú. Yo no creo que la realidad norteamericana política, sobre todo en este mes de elecciones, en este año de elecciones, pueda permitirse ellos, la vicepresidenta, que es creo que la que aparentemente está en funciones, aunque no oficialmente, se podría permitir hacer una metida de pata de este tamaño. ¿Por qué? Porque además habría que tener una estrategia diplomática desde los Estados Unidos previa a la toma de decisiones con el apoyo de la ONU. Bueno, ya vimos que la OEA ya se pronunció, ya vimos que la Unión Europea ya se pronunció, ya hay antecedentes que nos van haciendo ver que la comunidad internacional organizada en bloques, como son la Unión Europea, como son los organismos de Estados americanos y eventualmente la ONU, van a tener que hacer una declaración de censura con respecto a Venezuela, y esto podría provocar esto. Pero el esfuerzo diplomático que tiene que hacer, la mera razón de la participación norteamericana en una acción de este tipo debería ser una muy delicada y muy sesuda. Y yo no creo que en este momento el establishment norteamericano, con sus problemas políticos de aceptación dentro de su propio país, se pueda dar el lujo de hacer una cosa como esta. Un Trump, esto es simplemente fantasía política, pues no ha ocurrido ahora. Un Trump lo primero que haría sería hacerle una llamada al señor Putin diciéndole: oye, ven acá, vamos a dejar esto hasta aquí porque aquí todo el mundo está perdiendo y aquí hay millones y millones de personas que se van a poder morir de hambre, que ya lo están haciendo, y además tenemos un problema de desintegración, que no solamente porque el problema de la afluencia masiva venezolana de, creo que son más de 6 millones de personas, 6 millones de venezolanos que están afuera de Venezuela, no solamente es un problema logístico o de humanitario para América Latina, sino que ya está repercutiendo en algunos países europeos. Y en Estados Unidos ya se están viendo situaciones precisamente con la gente que huye de la triste realidad política venezolana. Entonces, es un problema es de tiempos, de timing, como se le dice, y es un problema de decisiones que tienen que ser muy bien pensadas y tienen que ser muy bien apoyadas. Las declaraciones, yo creo que de las mejores declaraciones que se dieron el día de ayer, definitivamente fue la principal, fue la de Milei, que fue muy extendida, no fue una, fueron varias a lo largo del día. La declaración de nuestro presidente fue extremadamente de buen gusto, pero enfática. Muy enfática. Pues recordemos que José Raúl Mulino estuvo y es más, fungió como canciller en el tiempo de, si mal no recuerdo, fue Endara Galimani, en los últimos días del gobierno Endara. Así que conoce la problemática diplomática de nuestro país y nuestras tradiciones bilaterales y multilaterales en Latinoamérica. Mira,
Ahora que hablas de los pronunciamientos, perdón, y que disculpe que me le quite el. No, todo Ayer yo suyo, quería, sí, colega, todo gracias, suyo. gracias. Es que yo ayer quería hacer alusión a una supuesta, un supuesto pronunciamiento de Martín Torrijos que de salida para mí era falso. Ya Martín Torrijos lo aclaró. Eso era totalmente falso. Y miren, nosotros a veces nos tragamos los fake news de una manera, pero increíble, ¿no? Cuando yo vi así de pronto, lo primero digo, no puede ser, ¿cómo que Martín va a hacer eso? Cuando yo me fui a ver exactamente el mismo supuesto posteo, la captura, porque supuestamente era una captura de pantalla, yo veo la hora, 7 p.m. Cuando yo veo las 7 p.m. digo, bueno, si lo posteó Martín, 7 de la noche, ya de salida es falso, porque supuestamente hacía alusión a lo que había dicho el CNE, pero el CNE no se pronunció, para mí, no recuerdo exactamente, fueron pasadas las 11:30 de la noche de Sí, hora fue de muy tarde. Panamá. Fue muy tarde. Entonces, sí, tarde, si yo me quedé esperando y era 11:30 casi. Cuando vino el pronunciamiento, fue prácticamente esa hora, entonces ya esto es falso. Entonces, hay forma de determinar los fake news. Claro, él después lo aclaró, después hizo un pronunciamiento, no otro, uno. Pero lo que me llama la atención es que lo publica un sitio de izquierda, que se llama así, el que yo vi, pues así están las cosas. No sé si la izquierda desesperada en Panamá, sabiendo pues que este país difícilmente caminará de la mano, y no lo ha hecho, y caminará de la mano de esos señores, buscó una forma, no sé, la verdad que no le veo el sentido a esa situación. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quería tocar otro tema, ya será mañana, que me ha llamado. Tenemos 3 minutos, Sí, Melito. pero es Sí. que eso requiere un poquito más, pero lo anticipo, ¿no? Requiere un poquito de análisis. Y es que por todos lados he visto el tema de la supuesta alusión que se hizo en la inauguración de las Olimpiadas a las últimas cenas de Da Vinci. O sea, y la gente ha empezado a sentirse y a dolerse. Y digo, la mayoría de los latinoamericanos somos cristianos. Pero señores, no fue la última cena, eso lo aclararon y era evidente. Aparte de que la última cena también hay que explicar que esa última cena no representa realmente lo que pudo haber ocurrido por la forma, usted observe el cuadro, la arquitectura, la mesa, la forma, está muy lejos de lo que pudo haber ocurrido. Pero no es el punto, es que sencillamente el contexto de la inauguración, del acto inaugural, de toda la narrativa, no tenía nada que ver con el cristianismo, era el No, al contrario, paganismo, era claro, paganismo. era Así es. porque las Olimpiadas tienen su origen en el paganismo, es decir, era una actividad dedicada a los dioses del Olimpo, a los dioses olímpicos, Zeus y todos estos dioses, y por eso se celebraban los Juegos Olímpicos. Entonces, tú descontextualizas esa escena para decir que fue la última cena de Da Vinci, que no fue así. Después sacaron los dos posibles cuadros, el festín de los dioses, uno de un Jan Hamser, algo así, y el otro de un autor italiano, más o menos Sí, así. contemporáneo. Ey, y tú te das cuenta, y es verdad que ese sí tiene similitud. Y yo lo que le digo a la gente, para terminar, el contexto te lo da el plato fuerte. ¿Quién fue el plato fuerte en esa cena, en ese festín? Dionisio, el rey Baco, el El dios pan y Baco, el circo. El pan el y dios, el circo. claro, el dios, pero tú viste cómo lo saca en un plato fuerte, sale Dionisio, el dios del vino, supuestamente un artista francés, lo simbolizan como el dios del vino, como el Baco. ¿Y qué? Mira, toda la alegoría de la barca tenía que ver con la diosa Secuana, que la mitología se cree que da origen al río Sena. Y se representa esta diosa en una barca. Entonces, toda la simbología fue en alusión a la mitología griega. Como bien dices tú, la simbología es una simbología que hay que analizar en otro momento, pero no era directamente una burla o una parodia de lo que son Wow. nuestras creencias cristianas, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y se lo dejo ahí como último ya aporte mío, es que en este año 2024 tiene que ser desde algún punto de vista que yo no logro todavía identificar plenamente, un año muy importante para muchos intereses, y te voy a decir el por qué, Mélito y don Eduardo. En este año es la primera vez que se da la Copa América y la Copa Europa en el mismo año, en el mismo mes.
pan y circo en 2 continentes. Inmediatamente termina la Copa América y la Copa Europa, comienza la Olimpiada. Durante Sí. la Olimpiada se da la elección en Venezuela y en noviembre se da la elección en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que algo tiene que haber en esa caldera que nos está obligando a todos a ver para otro lado y divertirnos con lo poco importante. Así Llegamos es. a la hora en que está, desgraciadamente tenemos que despedirnos de este programa decano de la radiodifusión de opinión panameña, Trocha Abierta, que se transmite de lunes a viernes por KW Continente, La Verdad Primero. Hoy estuvimos presentes el licenciado Mérito González, don Eduardo Castillero y un servidor, Juan Manuel Barleta, esperando que el día de mañana ya tengamos de vuelta, después de todos los empeños que tenía el día de hoy, a nuestro dictador Alfonso Castillero. Se despide y buenas tardes. De un Hasta arduo mañana. día de trabajo para Agustín. Así es. Hasta mañana.